Historia Confidencial con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, a 60 años del 17 de octubre del 45, analizamos las causas y consecuencias de un día histórico en la vida política argentina. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Estamos aquí en Historia Confidencial, sin Felipe, con dos amigos que son Mario Bertelotti y Jorge Castro, que vamos a hablar de 17 de octubre. Pasado mañana es 17 de octubre y vamos a recordar, ¿qué es eso? Mario, contanos qué fue el 17 de octubre. Bueno, entiendo que fue la aparición de la clase trabajadora y del pueblo que había venido siguiendo la actividad del coronel Perón desarrollada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión como reacción a un corte abrupto de la gestión de Perón en el gobierno militar, producida el 10 de octubre cuando el presidente Farrell, presionado por el grupo de Campo de Mayo, el general Ábalos, le pide la renuncia al cargo de secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente, que eran los tres cargos que Perón tenía y que era el hombre fuerte del gobierno. Entonces tenía un distintivo que era una política social muy agresiva, muy fuerte, de reivindicación de los convenios colectivos de trabajo, creación de sindicatos nuevos, fortalecimiento de los existentes. Y bueno, este corte, digamos, violento de esta gestión produce entre el 10 de octubre y el 17 de octubre, es decir, en una semana, un proceso de efervescencia que termina con la manifestación popular de todo ese núcleo de gente que estaba entusiasmada con la posibilidad de la mejora de sus condiciones de vida, que salieron a reclamar al coronel que había sido sacado del gobierno. Claro, en realidad seguramente lo que temieron con razón es que se volviera atrás en esas conquistas, ¿no? Exactamente. Perón no había estado preso en Martín García. Sí, la detención de La Perón, Marina, ¿no? La Marina. Claro, a Perón le piden la renuncia el 9 de octubre, y el 10 él le pide a Farrell, ante la obligación de renunciar, despedirse de los trabajadores, le dice, y le pide la otra cosa es que lo mantenga a Mercante como director de trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Mercante era, digamos, la mano derecha de Perón en ese entonces. Y él hace un discurso, reúne a los trabajadores en la explanada del Consejo Deliberante, en la avenida en Diagonal Sur. Se hace una manifestación de 1000 y pico de dirigentes y militantes sindicales, y habla por cadena de radio y televisión, a la mañana. Televisión no. De radio, bueno. De radio, sí. Y entonces él ahí hace un discurso diciendo, bueno, me voy, me tengo que ir, hasta aquí he llegado, lo importante es que las conquistas están, los sindicatos están en manos de los trabajadores, y exhorta a los trabajadores a defender las conquistas. Es decir, él se va dejando, digamos, como un llamamiento y digamos, una cosa de, bueno, están ustedes en sus propias manos, o sea, ya no estoy yo para defenderlos, hasta aquí llegué. Y se va, digamos, de licencia. Pero movilícense, ¿no? Claro, movilícense. Se va de licencia, ¿no? Y se va al Tigre. Y él le dice a Mercante cuando se va, dice, me voy con la flaca. La flaca en ese entonces era Eva Duarte, que todavía estaban viviendo juntos, no estaban casados, y ese también era un elemento irritativo en las Fuerzas Armadas porque era para la época una situación irregular. Hoy es absolutamente normal que las parejas convivan sin estar casados. En aquel momento era un escándalo. Pero más en la época también que un artista. Y además era un artista. Además era un artista. Sinónimo de y mujer, claro, y el 13 de octubre, digamos que hay una nueva presión sobre Farrell y el general Ábalos ordena la detención de Perón. Y lo detiene, y no solamente no lo llevan a una unidad militar, sino que lo llevan al Tigre a una unidad de la Marina. Entonces esto genera toda una situación bastante conflictiva dentro del ejército, y que esto es lo que además le permite a Perón y a Mercante, a los amigos de Perón, revertir después con el paso de los días la situación. Porque que un militar del ejército sea, digamos, prisionero de la Marina, claro, generó una reacción corporativa dentro del ejército que le permitió, digamos, al grupo de Perón y Mercante y a Farrell recuperar, digamos, la capacidad. Recordemos que Mercante fue después gobernador de la provincia de Buenos Aires. Jorge Castro, ¿qué es el 17 de octubre? Bueno, yo diría que el 17 de octubre es una
es la aparición del fenómeno peronista como revolución desde abajo, después de que el intento de revolución desde arriba que realiza Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, para el que es designado en diciembre de 1943 y que luego lo lleva a ocupar los cargos de vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra, con el intento de realizar una transformación social basada en el consenso, consenso que debía abarcar esencialmente a los sectores empresarios, fracasa. En el sentido de que no solo los sectores empresarios a los que él se dirige en el discurso ese tan revelador de la Bolsa de Comercio del año 44, pidiéndoles que participen en este proceso de cambio social, señalando que lo mejor para los empresarios es de que la cuestión social se resuelva dentro del marco de la nación y del consenso, porque de lo contrario se va a resolver de cualquier manera o de otra manera. Y este intento de Perón de construir, de lograr un respaldo nacional, en primer lugar empresario, para realizar este cambio social que propugnaba y que llevaba a cabo a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se fracasa y se frustra precisamente a partir de septiembre de 1945, cuando la oposición al régimen militar, encabezada no por los partidos políticos, sino por la juventud de la clase media, y en general la clase media extremadamente movilizada, porque ante la percepción de que se aproximaba el fin de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto volvía la democracia en el mundo y también en la Argentina, tenía una actitud de enfrentamiento drástico y completo al régimen militar. Y encabezado al que la figura a la que identificaban como la principal exponente del régimen militar era el entonces coronel Perón, vicepresidente de la República, ministro de Guerra, secretario de Trabajo. En ese momento es que Perón es detenido en octubre, el 9 de octubre, como acaba de señalar Mario, el 9 de octubre del 45, es llevado con posterioridad preso a Martín García, y en esa semana crucial, una de las semanas más importantes, más decisivas de la historia argentina, que es la que va a tener lugar entre el 10 de octubre y el 17 de octubre, lo que comienza es una movilización de los sectores obreros y populares encabezados por los sindicatos. Esto es un punto de especial importancia, porque lo que indica es que el peronismo, en el momento en que surge como fenómeno político, no es un fenómeno populista, no es la vinculación entre un líder paternalista y masas amorfas, sino que en el medio hay la movilización de las estructuras sindicales, muchas de las cuales habían sido creadas en el proceso de 2 años que había llevado a cabo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. A ver, recordamos que había una tradición de sindicatos, ¿no? Así es, una tradición muy importante. Creo que es muy importante lo que dice Jorge, porque había ya hace años que había sindicatos importantes, por ejemplo, el sindicato de la carne, recordamos la importancia que había tenido toda los nuevos sindicatos, de los frigoríficos y demás. Los nuevos sindicatos, donde lo que aparece, sobre todo la carne y la construcción, que estaban en manos del Partido Comunista. Partido Comunista, claro. Donde estaban dos figuras fundamentales en la historia del sindicalismo argentino. Una es Rubén Íscaro, el líder de la Unión Obrera de la Construcción del Partido Comunista, y el otro son los hermanos Peters en el sindicato de la carne. Y frente a ellos es que Perón lanza una ofensiva destinada a constituir un liderazgo en estos nuevos sindicatos surgidos del proceso de sustitución de importaciones que el país había llevado a cabo a partir de la década del 30, en donde en definitiva son estos sindicatos, los nuevos y los tradicionales, divididos prácticamente por la mitad, los que comienzan el proceso de movilización que va a eclosionar el 17 de octubre, precedido por la decisión de las 2 CGT de convocar una huelga general para el día 18. Bueno, esto es lo notable, ¿no? Porque la huelga de los CGT estaba convocada para el 18. Y la efervescencia popular se adelanta, digamos, ahí hay un fenómeno de superación, digamos, de las previsiones de las conducciones gremiales. De todas maneras, lo que dice Jorge es cierto en el sentido de que la acción de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión apuntaba no solamente a generar reivindicaciones para la clase trabajadora, sino a firmar el proceso de organización sindical. O sea que, digamos, Perón tenía un concepto doctrinario que decía que solamente se conduce lo organizado, y lo organizado se conduce a partir de un concepto de pensamiento y de doctrina, y el sindicato tenía que tener un pensamiento político, social, y a partir de eso un proceso de organización de los trabajadores. Esta era una concepción que él tiene desde el principio,
y la alimenta, y esto es lo que hace después que los sindicatos tengan una fuerza en autonomía para pelear por sí mismos y recuperar a Perón. Hay algo de la traspolación de una formación militar, ¿no? Exacto. Sí, claro. Una idea de la organización. La idea que Perón usa, que es muy militar. La idea de que el poder es organización. Conducción, organización, ¿no? Hay una terminología también. Eso es toda la visión de Perón que viene de antes, que es la idea de la movilización de fuerzas sociales, políticas y económicas, sobre la premisa de que la movilización se transforma en poder a través de la organización. Él dice que la organización es poder, o sea que el pueblo solamente tiene poder organizado. Por eso cuando él sigue trabajando después en el proceso de gobierno durante la década del 50 y va elaborando el cuerpo doctrinario, digamos, cuando él elabora la idea de la comunidad organizada como expresión de articulación del acuerdo de una doctrina de integración social, trabajadores, empresarios, sectores medios, es decir, de una sociedad integrada, el eje que él plantea para la sociedad, lo que él se llama la sociedad civil, él lo define como la organización libre del pueblo. Exactamente. Hace casi 2 años, desde estos mismos balcones, dije que tenía 3 honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello, he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Estamos en Historia Confidencial con Jorge Castro y Mario Bertelotti. Lo que acabamos de escuchar es el discurso, fragmentos, claro, del discurso de Perón el 17 de octubre de 1945. Vamos a un corte. Bueno, pues sigamos entonces con este 17 de octubre. Jorge. Te mencionaba recién, Pacho, que el discurso del 10 de octubre, de despedida de Perón de la Secretaría de Trabajo después de que el general Farrell le pida la renuncia. A lo que se refirió Mario. A lo que se refirió recién Mario. Es un discurso extremadamente importante, porque ahí es lo que Perón dice, le dice a los trabajadores reunidos en la explanada del Consejo Deliberante. Que son los dirigentes gremiales. Eso es. Le dice que no confíen en nadie salvo en ellos mismos para defender sus intereses y reivindicaciones. Que en definitiva, la cuestión es que la fuerza de ellos reside en su capacidad de organización. Una capacidad de organización donde un componente fundamental no es simplemente el orgánico, sino la doctrina en la que se funde esa organización. Una doctrina que debe tener una dimensión tanto social como política. Ahora, esto es un dato mayor, porque hace al núcleo mismo del origen del peronismo como fenómeno histórico, en el sentido que, a diferencia de otras experiencias de América Latina, por ejemplo, Getúlio Vargas en Brasil, o el caso de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, el fenómeno del peronismo no es un fenómeno populista, es el vínculo y la relación que existe entre un líder de carácter plebiscitario, de tipo carismático, como fue Perón, que tiene una visión revolucionaria de la transformación social y política, con las organizaciones sindicales y obreras, en una acción donde el punto fundamental es que el respaldo que les daba desde la Secretaría de Trabajo era para otorgarles mayor poder y mayor autonomía, no menor poder y menor autonomía, ni mucho menos una situación de subordinación a un liderazgo de tipo paternalista. Estamos en Historia Confidencial, vamos a recordar el concurso, recordemos que Felipe Piña hoy no está, el concurso este mes preguntamos qué fue lo de Azules y Colorados. Interesante. ¿Quiénes fueron algunos de sus jefes? ¿Cuáles fueron los motivos de ese conflicto militar de los 60?
y cuáles fueron algunas de las acciones principales. Por otra parte, quiero recordarles quiero invitarlos a la obra mía que está en cartel en este momento, que se llama Guayaquil, en el Teatro del Pueblo, en Roque Sáenz Peña 900, ahí a 50 metros del obelisco, Roque Sáenz Peña 943. La hemos estrenado esta semana con dos brillantes actuaciones de Lito Cruz y Rubén Estela, dirección de Lito Cruz. Y bueno, me animo a invitarlos porque es muy económico. La entrada más cara cuesta 12 pesos, hay entradas de 7 pesos. Es en el muy formidable Teatro del Pueblo, un teatro pequeño en un subsuelo con muchísima tradición, que es el teatro que hoy dirige la Fundación Somigliana, con Tito Cosa, Carlos Páez, Roberto Perinelli y todos ellos. Así que para mí personalmente y para los que hacemos esta obra es un honor que nos hayan dado espacio en esa sala con tanta tradición histórica. Ustedes, Jorge y Mario, todavía no la vieron, así que espero que la vayan a ver. Espero que la vayan a ver. Yo te tengo que felicitar por tu Guayaquil se llama, actividad, ¿no? También teatral. Tenés también otra obra también. Guayaquil sigue en cartel mi Van Gogh. Se llama Guayaquil y es sobre el encuentro de San Martín y Bolívar. Cuando llega el 17 de octubre, Perón ya ha dictado, estoy tratando de organizar mi tiempo, ya ha dictado las vacaciones pagas, el aguinaldo, todas esas medidas ya están. Ha habido una catarata aprovechando que en un gobierno de facto son decretos. Por decreto se ha dictado un proceso de puesta. La primera acción que hace como secretario de Trabajo y Previsión es hacer cumplir lo que ya está dictado como legislación de trabajo que no se cumplía. Eso ya significó, de hecho, un cambio fundamental. Y para hacerlo cumplir, lo que hace, esto relatan los viejos dirigentes sindicales de aquella época, empieza a llamar a los dirigentes y le dice: traigan todos los problemas que hay, y empiezan a sacar todas las carpetas que había en el viejo Departamento Nacional de Trabajo, y entonces estaba todo parado, y entonces empieza a decir cúmplase y todo, y pone la organización del Estado aliada de los sindicatos para hacer cumplir todas las normas. Entonces se desequilibra. Es de imaginar la irritación que eso Exactamente, eso genera, esto viene a colación de lo que planteaba Jorge, ¿no? De que el empresariado de la época, nucleado en la vieja huya, esto no lo soporta de ninguna manera. O sea, le obliga a pagar las vacaciones a los obreros y los empleados. Sí, por eso. A pagar el aguinaldo. En fin, el aguinaldo, la jubilación. El aguinaldo como tal se impuso en diciembre del 45. Al 44 se dictó, a fines del 44 se dictó el Estatuto del Peón, que fue también del peón de campo, claro. que fue uno de los elementos más desestabilizantes en relación, digamos, al sector oligárquico y la influencia que tenía dentro de algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Pensemos que la estructura de poder en ese momento estaba especialmente ligada a la tierra. Exactamente. Y por otra parte, el Estatuto del Peón de Campo verdaderamente fue una concesión, porque digamos que aún hoy a los obreros, de los trabajadores de campo les cuesta mucho agruparse y sindicalizarse, porque no es como en una fábrica donde están todos juntos, entonces pueden decidir hacer una huelga. Es decir, que digamos los trabajadores de campo tenían, sobre todo en esa época, muy poca capacidad de presión. O sea que realmente es una concesión que les es dada al trabajador de campo, más allá, sin de que haya existido una presión de ellos. Así es. Claro, pero quebraba la relación paternalista. Exactamente. Claro. Y eso fue lo que fue considerado inaceptable. Por eso. Y el otro elemento que va a motorizar la detención de Perón en octubre y después la reacción del 17 de octubre es que ya en el mes de abril del 45 había empezado a haber planteos militares, digamos, sotoboche, o sea, sin que saliera públicamente, de pedida de renuncia de Perón, porque lo que decían la oposición militar a Perón decía que estaban preparando la candidatura de Perón. Y entonces el 6 de julio, en la escena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Farrell anuncia que el gobierno militar no está preparando una candidatura presidencial, que va a llamar a elecciones a fin de año, pero que no está preparando una candidatura presidencial. Y en ese tiempo cambia a Estados Unidos el embajador y desembarca Spriuli Braden, que se pone al frente, digamos,
de toda la movilización de la oposición y de la organización de la oposición, incluso va al frente de la marcha de la Constitución y la Libertad que hacen en septiembre para enfrentar, digamos, al gobierno, con la consigna de elecciones, digamos, que el gobierno militar llamara elecciones. Bueno, y ahí empieza toda una presión, donde un grupo, digamos, los opositores a Perón, de la Revolución Social que Perón encaraba dentro de la Fuerza Armada, no quieren que sea candidato. Entonces, ahí viene la pelea por sacarlo del gobierno y por marginarlo de la posibilidad. Recordemos que la famosa disyuntiva, el gran eslogan de campaña, genial eslogan de campaña, Braden o Perón, se hace en un momento de un enorme prestigio en los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos era vivido como el triunfador de la guerra mundial, el que de alguna manera había hecho triunfar la democracia sobre el régimen nazi. O sea que oponerse al embajador de los Estados Unidos en el 44 o en el 45 realmente era un gesto de una enorme audacia. Ahora, Jorge Castro, ¿cuánto había de fascismo en ese Perón del 17 de octubre? Lo que había era muy poco. Lo que es fundamental del grupo militar del GO, que ya se lleva a cabo la revolución de junio del 43, en el cual la cabeza fundamental es el coronel Juan Domingo Perón, lo que había era una preocupación... Perdón, yo sí me preocupo de aclarar. El GO, digamos que era una logia de militares de graduación intermedia. En general eran muchos coroneles, no había ningún... no había generales. No había ningún general. Y la había creado Perón, digamos, con Mercante y otros... Entonces, el grupo de oficiales unidos. Grupo de oficiales unidos o grupo o obra de unificación. Ajá. La preocupación sí que tenía primordialmente esta corriente militar era el peligro, lo que ellos consideraban el peligro comunista. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de la Argentina del año 42-43. Esto es un país ubicado en un continente donde en 1935 el Partido Comunista en Brasil había organizado una insurrección militar, cívico-militar, pero donde la Tercera Internacional tuvo una actuación fundamental, encabezada por, siendo el representante de la Tercera Internacional, Rodolfo Ghioldi, la figura principal del Partido Comunista Argentino. Es también la región donde en el año 30 la flota chilena se insurreccionó y en la base de Concepción y en Valparaíso la mayor parte de los buques de la Armada chilena levantaron la bandera roja. Es también la región donde en el año 30 precisamente hay desde el ejército chileno y desde la Fuerza Aérea chilena sale lo que va a ser la República Socialista de Chile, encabezada por el comodoro Marmaduke Grove. En estas condiciones es que hay una preocupación central de parte del Grupo Obra de Unificación y de encabezado por Perón sobre lo que consideran que es el peligro comunista. Hay que tomar en cuenta finalmente que la experiencia de la Guerra Civil Española estaba muy cerca y muy presente en lo que había significado la división profunda del ejército y la Armada española, y el hecho de que la mayor parte de los buques de la Armada española habían quedado en manos de la marinería de suboficiales después de que habían exterminado, liquidado a la mayor parte de sus Los militares que dirigieron la resistencia final de la República eran militares de carrera, como Casado y como Rojo. Así es. Que eran militares de formaciones generales del ejército español. Hablando de la Guerra Civil Española, también un aspecto quizás inquietante en el sentido de que vos decís, era que el que había venido a organizar el Partido Comunista Argentino era Vittorio Codovilla, claro, que era un personaje de mucho peso internacional, inclusive había sido prácticamente representante de Stalin en la Guerra Civil Española. Claro. Bueno, vamos a hacer otro corte. Bueno, pues sigamos entonces con este 17 de octubre. Mario. Complementando lo que decía Jorge, Perón en ese entonces tiene una idea fuerza, que es que el mundo va hacia lo social. Es decir, que hay un proceso de evolución donde o va hacia lo social por el comunismo o va hacia lo social por una vía reformista, digamos, que articule una sociedad integrada. Y tomemos el ejemplo de que existe desde 1932 el New Deal dentro de Estados Unidos, liderado por Franklin Roosevelt. Es decir, dentro de lo que serían las democracias capitalistas occidentales, el modelo del New Deal es un proceso de reforma social, de fortalecimiento de los sindicatos, de activa intervención del Estado. De activa intervención del Estado, de redistribución de la riqueza, que le había dado a Estados Unidos brillantes resultados, que le había puesto en condiciones de proyectarse hacia la guerra en una situación
productiva y social totalmente diferente a la que la encontró Roosevelt en el 32. Entonces Perón también tenía, no solamente tenía los modelos del Duce o del nazismo, sino que también tenía el modelo norteamericano. Y en el primer discurso habla del New Deal. Yo, por eso, el discurso de cierre de campaña de febrero de 1946, previo a las elecciones, el último discurso antes de la votación, Perón se identifica con el mensaje de Franklin Delano Roosevelt, al cual cita extensamente y señala precisamente esto, el hecho de que está haciendo una transformación social desde arriba, en paz, dentro de las instituciones, pero que es una alternativa, en definitiva, al hecho de que la misma transformación social se haga en el marco de un proceso revolucionario de carácter comunista. Este es un punto de extrema importancia, porque hay que ubicarlo a Perón en términos de su biografía política. Perón ha sido una de las figuras principales de la movilización militar en contra del presidente Irigoyen en 1930. En el 30, en la revolución del 7 de septiembre, él se identifica con la corriente del entonces coronel Agustín P. Justo, enfrentada al nacionalismo uriburo. Y a lo largo de la década del 30, Perón va a ser uno de los miembros del establishment militar. Va a ser ayudante de órdenes del general Manuel Rodríguez, ayudante de órdenes el general Márquez, va a ser el profesor titular de estrategia de la Escuela Superior de Guerra. La materia de estrategia es la materia, por definición, de tipo intelectual en el campo militar. En definitiva, él no es una figura marginal o alejada del centro de las decisiones del sistema militar a lo largo de la década del 30, en la que el ejército es uno de los dos sostenes del poder político junto con la concordancia. Por eso es que hay que ubicar al Perón de 1942-43 en el marco de la preocupación de la defensa de la institución militar y de la necesidad, el convencimiento de que está pendiente una revolución social en el mundo y especialmente en la Argentina. Y que la cuestión es discutir no si va a haber o no una revolución social, sino exclusivamente cuál va a ser su signo. Y ese fue el contenido del discurso que él hizo en la Bolsa de Comercio, y que por supuesto los interlocutores que él tenía en el mundo empresario no estaban en condiciones de recepcionarlo ni entenderlo, porque estaban parados en una idea desde la riqueza en la lucha de clases, para decirlo de alguna manera. Es decir, no tenían en la cabeza se dice que Perón los convencía diciéndoles, bueno, esta revolución que yo propongo es lo que los va a proteger a ustedes de la revolución que podría ser mucho más deleteria para sus intereses. Claro, pero creo que la conciencia social que tenía en ese entonces, digamos, la clase, digamos, ni siquiera podían aceptar eso. No, creo que estaban lejos de comprender la dimensión de lo que se estaba planteando. Creo que esto va a continuar, y esta va a ser la tragedia que llega hasta el 55, porque va a haber, digamos, socialmente y culturalmente un sector que se va a negar a comprender la necesidad del proceso de integración social, que hoy en la Argentina lo vivimos. O sea, hay todo un proceso de evolución histórica hoy, después de todo lo que hemos pasado, donde todo el mundo habla de democracia y todo el mundo habla de integración social y todo habla... Ahora, no era ese el escenario del conflicto argentino en la década del 40, digamos, ¿no? Creo que esto es lo que hay que ubicarse históricamente. El empresariado no creyó que el riesgo de una revolución social de signo comunista que alertaba a Perón que podía ocurrir fuera el principal peligro. Al contrario, lo que vio es que las reivindicaciones sociales estaban encabezadas y se identificaban cada vez más con este joven coronel. Y que en definitiva lo que apareció para ellos es que Perón era la expresión del cambio social en la Argentina, mientras que el Partido Comunista se transformaba en un aliado de los sectores empresarios precisamente por su identificación con la posición internacional de la Unión Soviética unida a los Estados Unidos. Claro, y eso se dio en la campaña electoral, donde el Partido Comunista fue con los sectores conservadores y oligárquicos en contra de la fórmula de Perón, que encabezaba la revolución social en paz, digamos, no comunista, sino de reforma social dentro de la economía de mercado, digamos. Estamos en Historia Confidencial conversando con Mario Bertelotti y Jorge Castro sobre el 17 de octubre. ¿Qué hubo ya desde inicios un proyecto industrialista en Perón? El proyecto industrialista viene de la década del 30. El principal autor del proyecto industrialista es Federico Pinedo, el ministro de Hacienda del general Justo del 33 al 35. Quizá el principal responsable del proyecto industrialista
es la guerra mundial, ¿no es cierto? Bueno, es la gran depresión de la década del 30, claro, que provoca el derrumbe del comercio internacional y obliga a todos los países del mundo a sustituir importaciones. Claro. Esto pasó en la Argentina y pasó en toda América Latina. Y después se acentuará durante la guerra mundial, ¿no? Y después se acentúa en la Segunda Guerra Mundial, claramente. Lo que sí creo que lo que hace Perón cuando empieza a poder manejar, digamos, el gobierno de la Revolución Militar del 43, es cuando empieza a controlar el Banco Central, etcétera. Ahí empieza una política de crédito industrial, digamos, mucho más definida que la que, digamos, es una mayor intervención del Estado y una mayor programación estatal en cuanto a la potenciación del proceso industrial, que no tenía, digamos, la política que en ese momento llevaba la concordancia en la década infame, digamos, que era una política mucho más, digamos, acomodada, digamos, a lo que había. En cambio, creo que lo que aparece en el Perón es un proceso de fomento organizado del proceso de industrialización, que esto creo que no tenía la conciencia, digamos, de los sectores oligárquicos que gobernaban hasta ese entonces. Desde ese punto, digamos, en Perón hay la política social como novedad y además, acompañado de esto, como la idea de la industrialización del país en términos integrales, como la posibilidad de la expansión del mercado para poder contener, digamos, al trabajador como consumidor dentro de ese sistema y que esto generara, digamos, un sistema que se sostuviera, digamos. Y la exportación vendría, digamos, como añadidura. Pero tenía un proyecto de Argentina como potencia. Es decir, recordemos que en esa primera etapa del gobierno de Perón se diseña un avión a propulsión a chorro, ¿no es cierto? El Pulqui que vemos cuando andamos ahí por la costanera, está ahí exhibido. También se hacen autos, ¿no es cierto? Se hacen autos propios con diseño nacional. Se hace lo de la Pase Huemul, ¿no es cierto? Con el proyecto nuclear de Richter. Se trabaja internacionalmente sobre la idea de la tercera posición, que en ese momento tenía una validez por cuanto había una serie de países importantes como Egipto, India, ¿no es cierto?, Argentina y otros, que no estaban incorporados a los grandes bloques, tanto occidental como comunista, y que eran países que en ese momento tenían una fuerza, sobre todo relativa, porque, por ejemplo, los países europeos se habían quedado muy debilitados después de la guerra. También, de alguna manera, los países comunistas también habían quedado muy golpeados. Se estaba organizando, además, ese bloque. O sea que, digamos, es una pregunta, había en Perón un proyecto de país con una fuerte impronta mundial. Sí, yo creo que totalmente. Creo que él tenía una idea de un país integrado industrialmente que permitiera autosostenerse y darle a la población la posibilidad de lo que él define, no solamente la grandeza nacional, sino la felicidad del pueblo, es decir, la posibilidad de incorporar al consumo y, por supuesto, en una dimensión espiritual, digamos, al goce de los bienes, digamos, en todo sentido, culturales, etcétera. Y esto él lo proyecta con la búsqueda de la integración continental. O sea, Perón tenía una idea que, anticipándose los tiempos, él decía, el mercado nacional nos va a quedar chico para poder afirmar en el proceso mundial la continuidad de la Argentina como nación. Para eso tenemos que ir pensando que hacia el año 2000 el continentalismo va a ser un proceso que se va a imponer. Y entonces él buscó la alianza con Brasil y con Chile de generar un espacio económico, que él lo llamó el ABC, digamos, Argentina, Brasil, Chile, y de generar incluso una unidad aduanera. Avanzó mucho con Chile y pudo avanzar poco con Brasil porque, bueno, Brasil con Getúlio Vargas estaba en una situación de debilidad interna y la presión de Estados Unidos y los sectores oligárquicos internos de Brasil le pusieron un límite, tal vez así que Getúlio Vargas se suicida en 54. Entonces, bueno, pero creo que él tenía una dimensión de país y la proyección continental. O sea, lo que hoy estamos haciendo como Confederación Sudamericana, de alguna manera, en la dimensión, en el proyecto de Perón estaba planteado, donde decía, bueno, viene el continentalismo, hacia eso tenemos que avanzar. Lo que no estamos pudiendo hacer como Confederación Sudamericana. Bueno, las dificultades Jorge Castro, yo creo que el 17 de octubre, como hecho histórico, también condiciona la acción de Perón posteriormente. Porque el 17 de octubre lo que hay es una revolución social triunfante que modifica en sus raíces la estructura de poder de la Argentina de entonces. El 17 de octubre, después de que Perón lo traen desde el Hospital Naval y lo llevan a la Casa Rosada y se dirige a los trabajadores, esa noche es seguido por el hecho de que los mandos militares identificados con Perón
se hicieron cargo de la conducción de todas las unidades militares de Campo de Mayo. Esto quiere decir, cambió esa noche, el día siguiente cambió la estructura de poder de la Argentina. Pero al mismo tiempo lo que apareció fue que el poder sindical y obrero se transformó en el sector decisivo del sistema de decisiones del país. En los próximos años lo que va a ocurrir es que la mayor parte de las grandes empresas de la Argentina, en aquel tiempo 500 obreros o más, el poder efectivo está en manos de las comisiones obreras. Y esto significa que el proyecto de Perón, de un movimiento nacional equilibrado, con participación de la totalidad de los sectores sociales, incluyendo a los empresarios, en los primeros años va a estar más identificado que con un conjunto de sus fuerzas sociales que actúan en consenso, va a estar identificado fundamentalmente con el poder obrero y sindical. Este es un dato mayor, porque la situación económica es extraordinariamente expansiva de la economía argentina de entonces, pero esto llega hasta 1948. En 1948 es la crisis económica, al prácticamente desaparecer la totalidad de las reservas del Banco Central, y esto lo obliga a Perón a iniciar una larga marcha de tipo indirecto para modificar no su política económica, para modificar más aún el sistema económico de la Argentina, lo que lo va a llevar al acuerdo con la California, esto es con la Standard Oil, al acuerdo para la búsqueda de capital privado norteamericano para la construcción de una industria automovilística, y finalmente al Congreso de la Productividad, donde Perón señala que en adelante no hay forma alguna de repartir nada en la Argentina, sino a través del incremento de la productividad. Y dice más, en adelante, el incremento de la productividad es la estrella polar del pensamiento económico del peronismo. Esto en frente a una sociedad donde el poder efectivo estaba primordialmente en manos obreras y sindicales. Este es un dato mayor, porque lo que implica es que el 17 de octubre fue una auténtica revolución social que modificó en sus raíces el sistema de relación de fuerza y la estructura de poder de la Argentina de entonces. Yo dejo una pregunta pendiente para el próximo bloque. ¿Cuáles fueron los errores de Perón? Entonces vamos a ser objetivos. Hasta ahora hemos hablado de la importancia positiva, digamos, del 10 de octubre. Ahora vamos a ver si hubo errores de Perón y si estos, cuáles fueron. Mario Bertelotti. Vos preguntabas cuáles fueron los errores de Perón, digamos, bueno, yo le diría en la proyección general, yo creo que la crisis del 55, digamos, inevitablemente uno tiene que pensar de que una crisis se produce porque se ha producido alguna toma de decisiones que no ha sido del todo correcta. En una situación donde se ganaba la elección por el 60% de los votos y había una estructura de organización muy fuerte, digo, ¿por qué se produce una crisis militar y por qué se produce un enfrentamiento de las características? Entonces yo creo que ahí la cosa más importante para mí, que es un tema para debatirlo largamente, es el efecto no deseado de la muerte de Eva Perón. No por el hecho que Evita desapareciera como conductora política de la estructura, es decir, Evita se había transformado indudablemente en el número 2 del peronismo, es decir, era Perón y ella y la que conducían todo, sino que alrededor del mito de Eva Perón, digamos, es decir, se transforma una religiosidad, se empieza a construir una religiosidad alrededor, digamos, de Evita, empieza a generar una mística en algunas corrientes del peronismo que empiezan a soñar, que no son, además el peronismo es un movimiento muy amplio, donde convergieron marxistas, masones, católicos, agnósticos, de todos lados. Entonces hay grupos que con ideología de enfrentamiento con la Iglesia Católica que empiezan a aprovechar ese fenómeno y empiezan a pensar que es posible hacer una iglesia nacional utilizando la mística de Evita. Esto es detectado por algunos sectores digamos, religiosos que digamos, empiezan a hacer una lucha en relación a este tema y bueno, y se encadena una serie de cuestiones y el peronismo termina planteando la ley de divorcio, planteando la separación de la enseñanza religiosa de los colegios, etcétera, y ahí se arma un conflicto con la Iglesia Católica que es la brecha en torno a la cual se va a montar, digamos, la oposición militar residual que existía dentro del ejército para producir la crisis. Y la nueva oposición militar, pero que no hubiera sido posible, claro, porque son ligados a la Iglesia, o sea, no hubiera sido posible. Claro, entonces, si hay una cuestión que estuvo mal manejada fue la relación, es decir, que era una relación estratégica que entró en crisis. Creo que esa, digamos, recordemos que la Iglesia en un principio fue uno de los apoyos importantes del peronismo en primera elección, inclusive Perón
le había concedido la enseñanza religiosa en las escuelas. Sí, eso lo hizo el régimen militar. Lo hizo el año 44 el gobierno militar. Lo hizo el régimen militar. Una cosa que me gustaría señalar, sí, Pacho, que es habla Jorge Castro. Están publicados ya, públicos, los documentos que es del Departamento de Estado, que están constituidos por los sucesivos informes de los embajadores norteamericanos en la Argentina en la totalidad del periodo de Perón. El sucesor de Sproul Braden como embajador de Estados Unidos en la Argentina es el embajador Messerschmitt, que tuvo con Perón una relación muy estrecha. En uno de los informes al Departamento de Estado, el secretario de Estado, Messerschmitt le relata una larga conversación que he tenido el día anterior en la residencia presidencial con el general Juan Domingo Perón, presidente de la República. Perón le dice, el error más grande que ha cometido la Argentina en toda la historia de su política exterior es la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Esto es una muestra de nuestra incapacidad como país para tener una visión de orden global sobre los acontecimientos mundiales. Le dice esto, pero al mismo tiempo le aclara que él no puede dar marcha atrás sobre la base del enfrentamiento que ha tenido públicamente con los Estados Unidos en la campaña electoral del año 46. Ahora, este es un punto central, porque a partir del año 48 hasta el 53, donde aparece en realidad la primera política económica que va a tener Perón, con el equipo encabezado por Alfredo Gómez Morales, es una política económica donde lo que se va a buscar va a ser el acuerdo con los Estados Unidos, la creación de una industria automovilística y en general una industria pesada sobre la base de los préstamos del Banco Internacional de Comercio de los Estados Unidos, antecesor del Banco Mundial, y fundamentalmente la idea de la necesidad de recurrir a la inversión extranjera, que en ese tiempo era fundamentalmente la Standard Oil, para el desarrollo de la industria petrolera en la Argentina. Ahora, esto hace a la visión de Perón sobre cuál era la ubicación mundial de la Argentina y el hecho de que la Argentina en la Segunda Guerra Mundial se transformó en el principal problema político de Estados Unidos en todo el conjunto en todo lo largo de la guerra hasta el año 45. Y pagó por eso un precio extraordinario en el sentido de que la Argentina perdió políticamente la Segunda Guerra Mundial, mientras que Brasil, que era una referencia permanente para la Argentina, y México, pero sobre todo Brasil, con Getúlio Vargas. Además murieron brasileños. Eso es. Había sido el principal aliado de Estados Unidos en la región, al punto de enviar una fuerza expedicionaria brasileña a combatir en Italia. Hasta hoy llegan las consecuencias. Así es. Sí, de todas maneras creo... Quería decir algo, Mario. Ya que nombraron a Evita, nombraste a Evita, Mario, hace un rato. Acá sentado donde estás vos, Jorge Castro, Maísa Navarro, que es una biógrafa española, dijo algo que a mí me pareció muy, muy, muy interesante. Dijo, la principal consecuencia de la muerte de Evita fue que Perón tuvo que tomar el papel que hasta entonces cumplía Evita. Es decir, decía, Evita era la que confrontaba directamente, era la que atacaba, la que, incentivaba la disputa con la oligarquía, con la antipatria, toda esa tendencia. Y Perón luego hacía de componedor, era el que de alguna vez echaba aceite. Cuando muere Evita es el Perón el que tiene que salir a confrontar. Recordemos, por ejemplo, los terribles discursos de Perón. Sí, sí. No, eso es cierto, por eso. 55, sobre todo. Por eso es una confusión de cosas que, entre otras cosas, eso también sucedió. Es muy interesante eso, ¿no? Ahora, en relación a lo que decía Jorge, yo creo que como visión retrospectiva de Perón es válida, digamos, y además está documentada. Lo que hay que analizar claramente era cuál era la situación de la Argentina en el año 41, 42, cuando empieza la guerra, que nosotros éramos los abastecedores esenciales, digamos, de Inglaterra de alimentos, y Inglaterra no estaba en condiciones, si nosotros entrábamos en guerra, no estaba en condiciones de garantizar que nuestros barcos llegaran con los alimentos a Inglaterra, porque cuando empieza el conflicto mundial, el cruce del Atlántico Norte se hace protegido por los barcos norteamericanos. Ahora, la diferencia que tenemos con Brasil nosotros es que Brasil era el proveedor de todos los elementos que necesitaba el ejército norteamericano para la guerra. Cacao, chocolate, caucho. Y bases militares. Y bases militares que eran el norte, pero además ellos necesitaban el norte, la punta de Brasil, el norte, para saltar a África del Norte. Y nosotros éramos competencia de los farmers. Si nosotros hubiéramos declarado la guerra,
y no podíamos llevar la mercadería, nos quedábamos sin comercio exterior, porque fijemos lo que hizo Uruguay. Uruguay hizo lo mismo. No nos olvidemos que Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que forman parte, digamos, de la corona, digamos, del mundo angloparlante, entraron en la guerra. Entonces nosotros éramos la parte del Imperio Británico que no éramos ingleses, pero que formábamos parte del abastecimiento esencial. Entonces no es tan fácil, digamos, mirado desde lejos. Ahora es posible que también se haya que cambiar la producido política. eso que decía hace un rato, que era la dificultad de reacción de nuestra dirigencia, ¿no? Porque verdaderamente da la impresión que otro factor fue que la dirigencia de nuestro país se mantuvo en una lealtad con Gran Bretaña, cuando era evidente que ya el eje del mundo había cambiado y había ido por el lado de Estados Unidos. Así es. Decir, hubo una dificultad de reacomodarse. Así es, efectivamente. Sí, por eso digo esto, las dos cosas son válidas, digamos, pero como Eso, equilibrio, ahora, digamos. un punto muy importante me parece, Pacho, es el siguiente. La vinculación entre Eva Perón, su papel histórico, y el 17 de octubre. Porque el 17 de octubre hace que todo el sistema político argentino, a través del triunfo, después del triunfo de esta revolución social, sindical, obrera, industrial, que fue lo que ocurrió ese día 17 de octubre, todo el sistema político gira hacia el poder sindical y obrero. En el peronismo, Perón todavía intentó mantener la visión de consenso y de movimiento nacional, pero el papel de Eva era expresar la reivindicación y el acento militante de la revolución social triunfante. Era el peronismo plebeyo. Era el peronismo plebeyo y el poder del peronismo obrero y sindical. Entonces, esta actitud de confrontación, de desafío permanente de Eva, reflejaba y expresaba el hecho de que el 17 de octubre el poder en términos prácticos en la Argentina pasó a tener un eje esencialmente obrero y sindical, mientras que Perón intentaba mantener la actitud más ecuménica de un líder donde claramente insistía en el aspecto consenso y nacional. Podemos cerrar este programa recordando un discurso de Evita en un 17 de octubre. El capitalismo foráneo, y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Bueno, hemos estado en Historia Confidencial con Mario Bertelotti y Jorge Castro hablando del 17 de octubre. Bueno, antes de despedirnos vamos a recordar el concurso, que lo suele decir Felipe, siempre lo dice mejor que yo. Preguntamos qué fue lo de azules y colorados, aquella disputa de sectores militares en los 60, nombrar algunos de sus cabecillas y además, bueno, cuáles fueron algunas de las acciones importantes. Voy a leer algunos mails que me han preguntado por mi correo electrónico personal. Digo que es odonelpacho, O'Donnell sin el apóstrofe, doble N y doble L, odonelpacho todo seguido, @hotmail.com. Para quien, esto, por ejemplo, para el Instituto Superior, doctor Arturo Jaureche de Merlo, que querían comunicarse conmigo, bueno, pueden hacerlo a odonelpacho@hotmail.com. Bueno, ahora sí, de nuevo Jorge y Mario Bertelotti y Jorge Castro. Muchas gracias, hasta el próximo programa, que seguramente Felipe volverá a estar acá con nosotros. Historia Confidencial. Operación técnica Rubén Sandoval. Puesta en el aire Claudio Díaz Colodrero. Edición Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución Pablo Gasotti. Conducción Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.